La presente es la sustentación del proyecto para la medición de la amplitud y la frecuencia de una red eléctrica. Trabajo a cargo de los estudiantes José David Pulido Monroy y Edgar Orlando Itama, y estudiantes de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Este proyecto es para la clase de medidas eléctricas a cargo del ingeniero Edward Wilder Caro. Como primera parte vamos a sustentar nuestro medidor de amplitud. Bueno, entonces, primero que todo hicimos una simulación en el programa Proteus, el cual tiene una fuente, un rectificador, un filtro, una resistencia de protección y una resistencia multiplicadora. Aquí podemos observar nuestra fuente, que va a ser nuestra red eléctrica. Acá podemos observar nuestro puente de diodos, el cual va a estar encargado de rectificar la señal de entrada. Aquí tenemos nuestro filtro. Aquí tenemos una resistencia de protección, y esta es muy importante, ya que esta va a ser la que va a limitar la corriente y nos va a proteger a su vez nuestro puente para evitar futuros daños. Y tenemos aquí nuestra resistencia multiplicadora. Esta va a estar conectada a nuestro galvanómetro. Después de tener nuestra simulación, procedemos al montaje, el cual tenemos nuestro puente rectificador, nuestro filtro. Aquí, si podemos observar, tenemos nuestra resistencia de protección, y aquí tenemos nuestra resistencia multiplicadora. Como podemos observar, está conectada en serie a nuestro medidor o galvanómetro. Bueno, entonces, ahora, para tener una medida patrón, tomaremos un multímetro marca Fluke. Entonces, este va a estar conectado a nuestra red eléctrica. Primero que todo, vamos a verificar que esté bien conectado. Segundo, vamos a conectarlo en voltaje AC para poder así evitar daños. Luego lo vamos a conectar a nuestra red eléctrica. Siendo las 8:20 de la noche, podemos observar que están 116 voltios RMS en este momento. Entonces, ahora vamos a proceder a conectar nuestro prototipo. Aquí, como podemos observar, está dando exactamente lo mismo, 116 voltios. Entonces, aquí tenemos nuestra medida de comparación de ambos y podemos decir que tenemos una medición fiable. Para la segunda parte de nuestro proyecto, hemos decidido hacer uso del integrado LM2907 como transductor de frecuencia. Es decir, él toma una frecuencia de entrada y la transforma en un voltaje bajo una relación que viene especificada en la hoja de datos del mismo. Dicha relación es de 67 Hz por voltio. Es decir, y para nuestro caso en específico, a una frecuencia de 60 Hz, a la salida tendremos un voltaje de 830 milivoltios. Cabe mencionar que esta respuesta es completamente lineal y se mantendrá siempre y cuando la frecuencia de entrada no supere los 5500 Hz. Dado que nuestra zona de trabajo está muy por debajo de este valor, podemos garantizar que la respuesta al integrado va a ser completamente lineal. Es necesario mencionar que no podemos conectar el integrado directamente a la red alterna, puesto que esto lo dañaría. Para poder conectarlo a la red, es necesario manejar el voltaje de la red que vamos a medir. Para dicho fin hemos construido y diseñado estos divisores de tensión. El primer divisor de tensión está constituido por un circuito tipo RC, el cual vemos en este momento. Hacemos uso del circuito RC por la facilidad que tiene este de manejar elevadas tensiones sin necesariamente hacer uso de resistencias de potencia, lo cual para nuestro caso en específico estarían por el orden de los 60 vatios e incluso más. Esto se traduce en una ineficiencia grandísima para el circuito y también poca practicidad. Como no podemos garantizar que el valor de capacitancia del elemento sea el que viene indicado en su presentación, el voltaje que vamos a tener sobre el resistor va a estar, o bien puede estar por debajo o por encima de lo que
de lo que se calculó. Para nuestro caso en específico está ligeramente por encima. El segundo divisor de tensión, como vemos, ya tiene resistencias de menor potencia, específicamente de 1/4, puesto que aquí ya manejamos voltajes más bajos y corrientes también mucho más bajas. El fin de hacer uso de los dos resistores es garantizarle un voltaje de entrada seguro al transistor que tiene el integrado en su entrada, y también para garantizar una zona de trabajo eficiente para hacer la medición. Dicha zona de trabajo está contemplada desde los 75 voltios hasta los 150 voltios. Dentro de este rango de voltaje, el integrado puede hacer las mediciones de frecuencia de manera completamente normal. Por encima podemos ya obtener de pronto sobrecalentamiento de los resistores o incluso la destrucción del integrado, y por debajo del valor podemos obtener una inestabilidad en la conversión del integrado. Ya finalmente, a la salida observamos el trimmer, que actúa como resistencia multiplicadora, el cual va conectado directamente al galvanómetro. Para poder hacer el intercambio de las dos mediciones, tanto la de amplitud como la de frecuencia, hemos montado este pequeño interruptor tipo codo de 3 posiciones. Con el fin de intercambiar fácilmente qué es la magnitud que vamos a medir, y para aislar los dos circuitos para evitar daños en el galvanómetro. Entonces, para mostrar el funcionamiento del circuito, tanto el de frecuencia como el voltaje de manera general, podemos conectarlo. Observamos que el galvanómetro no presenta ninguna deflexión, puesto que el interruptor está en su posición central. Sin embargo, si lo accionamos hacia arriba, obtenemos la medición de la amplitud de la red, que en este caso está en 130 voltios. Otra vez obtenemos la desconexión del galvanómetro, y hacia abajo obtenemos la medición de la frecuencia, que como observamos está oscilando entre 60 a 63 Hz. De manera ya final, podemos observar que el circuito en sí es bastante sencillo, tiene pocos componentes, lo cual lo hace bastante fiable. Los valores que se usaron tanto para los resistores como para los condensadores son valores comerciales, lo cual hace que su reparación sea sencilla, puesto que los elementos se pueden conseguir en cualquier tienda electrónica. Y finalmente vemos que como tenemos pocos elementos, pues el circuito en sí al momento de ser implementado en un PCB resulta reducido, lo cual se traduce en términos de eficiencia, en una eficiencia buena. Tenemos bajo consumo energético, y en cuestión de tamaño pues tenemos un tamaño reducido.